La Gran Depresión de 1929 y su impacto en Chile. Hacia 1928 se produce en Estados Unidos una reducción en la demanda de bienes y servicios, afectando a la industria de la construcción y a la industria automotriz. Pronto se expandiría hacia el área de la industria acerera y del carbón. Así, el 24 de octubre de 1929 se conocería en la historia del mundo como el Jueves Negro. Ese día se puso a la venta una gran cantidad de acciones en la bolsa de valores de la ciudad de Nueva York, pero al no haber interés por su compra, los precios de esas acciones cayeron hasta no valer nada. Esta situación va a provocar la quiebra y la ruina de millones de personas en Estados Unidos y rápidamente se expandiría al resto del mundo. La Gran Depresión se produce en la década de los felices y locos años 20. Estos años para Estados Unidos fueron un tiempo de prosperidad y bonanza, que al contrario de los aliados europeos, había resurgido fuerte y dominante al término de la Primera Guerra Mundial. Esta sería una época dorada caracterizada por fuertes inversiones, crédito fiscal y especulación que tocaría techo en ese octubre de 1929 tras la devastadora caída de la bolsa de valores de Wall Street. A nivel económico, Estados Unidos era el principal consumidor mundial. Al entrar en crisis, dejó de consumir productos que compraba o adquiría en otros países, principalmente de América Latina. A nivel social, aumentó la cesantía, descendió la tasa de natalidad y aumentó la de la mortalidad. Aumentó la desigualdad social y se intensificaron los movimientos de protestas obrero. Se cuestionaba al sistema capitalista como un sistema económico incapaz de dar estabilidad y progreso a los países. Producto del cuestionamiento al sistema capitalista, el economista John Keynes planteaba que la forma de salir de la crisis era que el Estado se involucrara en la tarea de incentivar la demanda. Basada en estas ideas, surge el New Deal o Nuevo Trato, impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Este nuevo trato otorgaba un mayor control económico al Estado a través de una fiscalización a los bancos, a la inversión en obras públicas para reactivar el empleo, a la regularización de la competencia de la empresa privada mediante la creación de empresas estatales en sectores claves de la economía. Estas nuevas políticas económicas dieron paso también a un nuevo modelo social denominado Estado benefactor, por el cual se garantizaba a todos los ciudadanos el acceso a los servicios básicos como salud, seguridad social, pensiones, jubilaciones y subsidios de desempleo, entre otros. En Chile, el auge económico de la década del 20 tuvo su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde la ciudad de Nueva York, ciudad que se había impuesto como la nueva capital financiera del mundo. Cuando se produjo el quiebre de la Bolsa de Nueva York en octubre del año 1929, se iniciaba en Chile una crisis que duró hasta 1932. La aparente prosperidad de nuestro país, prosperidad con endeudamiento,
llegaba a su fin. Todo esto comenzaba en octubre de 1929 con la Gran Depresión. Chile resultó ser el país más afectado del mundo. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron. Provocaron graves consecuencias sobre la economía interna al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados del año 1931, la situación económica del país parecía tocar fondo, obligando por primera vez en la historia de nuestro país a la suspensión del pago de su deuda externa. La doble dependencia que la economía chilena tenía del mercado mundial, por un lado los préstamos foráneos y por otro la venta del salitre, causó que nuestro país se viera fuertemente remecido por la crisis de 1929, puesto que el brusco descenso de la demanda de salitre en el mundo generó una escasez de fondos que impidió a Hacienda pagar las cuotas relativas a los empréstitos comprometidos en el extranjero. Para la promoción del consumo del salitre, se habían instalado en Chile organismos especializados para promover a través de la publicidad la venta y compra de salitre. Se gestionaron o apoyaron investigaciones destinadas a demostrar en forma científica los mayores y mejores rendimientos que se obtenían a través del cultivo abonando con salitre. Las escuelas agrícolas podían contar además con muestras gratis para sus experimentos. Recibían fotografías y juegos de vistas luminosas para linternas, antecesoras de las diapositivas o de los actuales data show. Se calcula que más del 25% de la población chilena quedó en la extrema miseria. Informes de organismos internacionales señalan que durante la gran crisis que tuvo Chile, los índices de mortalidad y de tuberculosis fueron los más altos del mundo. La paralización de las fuentes productivas, mineras y agrícolas provocaron la emigración hacia las ciudades, que se vieron invadidas de personas deambulando en busca de comida o un lugar de abrigo, e incluso morían en los sitios públicos de frío y hambre. Toda la estructura económica y social del país se vio convulsionada, lo que traería consecuencias políticas e inestabilidad social. El gobierno ya había tenido que hacer frente a sus primeros problemas políticos, enfrentando las conspiraciones de sus opositores. La caída del presidente Carlos Ibáñez del Campo dio paso a una grave crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que solo duró 12 días. Finalmente, el retorno a la normalidad política y a la reactivación económica comenzaba con la llegada al poder del presidente Arturo Alessandri Palma en octubre de 1932. La sociedad chilena durante esta crisis se vio fuertemente sacudida por el impacto económico. En Santiago, el gobierno, a través de los comités de ayuda a los cesantes, debió alimentar y albergar a miles de familias. Las ollas comunes proliferaron en la capital y mucha gente terminó viviendo en cuevas o en cerros aledaños a la capital. Superada la crisis económica del año 1929,
29. Durante la década de 1930, los sectores medios y populares continuaron en alianzas para hacer frente a los partidos tradicionales en las elecciones de 1938. El cambio fundamental para enfrentar la crisis fue sustituir el modelo económico basado en las exportaciones por un modelo de industrialización. Este nuevo modelo se llamó industrialización por sustitución de importaciones, abreviado ISI. Para llevar a cabo el proceso de implementación del ISI, fue necesario crear una institución que preparara el camino para la industrialización del país. Esta institución fue la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, creada el año 1939 bajo la presidencia del radical Pedro Aguirre Cerda, con el propósito de aumentar la producción en 5 áreas claves: minería, agricultura, energía, industria, comercio y transporte, tratando así de sustituir las importaciones en forma considerable. De esta manera, la Corfo tuvo la misión de coordinar todas las tareas necesarias para que se cumplieran las etapas del ISI. En una primera etapa, el área que adquirió más desarrollo fue la energética, creándose así la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, y la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Esta etapa resultó completamente exitosa. La industria dependía exclusivamente de las materias primas del país, logrando dar trabajo a un importante sector de la población chilena que estuvo desempleado durante mucho tiempo. Ya iniciados los años 50, el desarrollo industrial se encontraba enfocado a otras áreas específicas de la producción, como la alimentación, los textiles y mueblería, entre otros. Lamentablemente, el sistema ISI fracasó. El fracaso del modelo de desarrollo hacia adentro ISI fracasó fundamentalmente debido a su aparente estado de independencia económica del mercado exterior. Sí, una presencia aparente, porque la implementación de la industria requería de maquinarias, tecnologías y otros requerimientos que solamente se podían adquirir en el exterior. Además, eran las ganancias obtenidas por el mercado del cobre las que realmente mantenían la economía nacional. La preocupación de los gobiernos de la época por la recuperación económica no solo consideraba generar programas de desarrollo industrial, sino que además involucraba una serie de políticas sociales que pretendían mejorar las condiciones de vida de la población chilena. De esta manera, el Estado chileno cumplió con dos nuevas importantes funciones: una empresarial, con la creación de industrias estratégicas, y otra de planificación, es decir, crear las condiciones para que se desarrollara la empresa privada, otorgando créditos para su fomento. El Estado adquirió un rol benefactor, ya que tuvo que aumentar sus gastos en el ámbito social, para así poder reducir la pobreza en la que estaba inmersa la mayoría del país. La extracción del salitre había significado una verdadera revolución en Chile, y en pocos años la actividad fue decayendo hasta llegar a su virtual muerte en los años en que la crisis se dejaba sentir con fuerza.
No hay manera de saber a ciencia cierta cómo hubiese reaccionado la economía nacional frente a la crisis si la industria del salitre hubiese mantenido su fuerza a toda máquina. Sin embargo, sí podemos establecer que el salitre, además de constituir una importante fuente de recursos y de trabajo, formaba parte del mecanismo a través del cual el país proyectaba su desarrollo. En definitiva, el derrumbe de esta actividad productiva, junto con la crisis y todas sus consecuencias, representaban el fin de una etapa en nuestra historia nacional y marcan el comienzo de una nueva forma de entender el desarrollo económico que se impondría en los 40 años siguientes. La crisis del año 29 que se iniciaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, si bien demoró en llegar a nuestro país, se manifestó aquí con particular rudeza. Esto, como hemos visto, producto de algunas situaciones preexistentes y de otras contemporáneas a su desarrollo. Sin embargo, hay una que por sí sola hubiese sido capaz de producir un terremoto socioeconómico en el país y que lamentablemente ocurrió de manera simultánea a la Gran Depresión. Esta fue la debacle de la industria salitrera.